Las magistraturas romanas son el conjunto de cargos de naturaleza política que los romanos desarrollaron después de la caída de la monarquía para ejercer administración en las civitas. Estos cargos fueron de creación paulatina, a partir de las funciones que antes le correspondían al rex, especialmente aquellas derivadas del imperio, soberanía administrativa. Y conforme lo requirió la expansión de los dominios romanos, estos obtuvieron 6 cargos ordinarios, 3 provinciales y 1 extraordinario. Se destaca su elección periódica que garantizaba la imposibilidad de concentrar el poder de los funcionarios en sí mismo y su sistema de carrera honoraria o cursus honorum. Un magistrado es un ciudadano romano que ejercía un cargo de poder público de forma gratuita. Aunque nos pueda parecer que los magistrados romanos eran funcionarios públicos, lo cierto es que los romanos no desarrollaron un sistema burocrático hasta después del primer siglo después de Cristo. Antes de esto, la estructura estatal romana se ejercía de forma... Estas funciones constituían una carga, pues el ciudadano que lo ejercía no recibía dinero ni auxilio estatal para ejercerlo, sino la responsabilidad con los demás de hacer una labor concreta. Y por tanto, estos eran ejercidos ad honorem, esto es, de forma gratuita, por lo que lo único que ganaban era el honor y el prestigio de lo que pudieran haber conseguido por ocupar aquel cargo. Luego de la expulsión de Tarquino II, el soberbio, como era conocido, los romanos tuvieron que diseñar su propia forma de acercarse a los valores republicanos, pues el área de influencia en la que se desarrolló la ciudad de Roma estaba fuertemente influida por los modos etruscos, predominantemente monárquicos. Precisamente por ello debió enviarse una delegación a las ciudades griegas y tras esto los romanos implantaron un sistema de 2 cónsules anuales, personales y rotativos que ejercían en su persona todas las responsabilidades que antes pertenecían al rey. Sin embargo, conforme Roma fue expandiéndose, estos cónsules terminaron por delegar su poder en otras nuevas magistraturas, eiles, petroles, etc., para lograr entre los asuntos públicos. Cuestor. Los cuestores son las magistraturas más antiguas de la antigua Roma. Se remontan a la época de la monarquía, donde cumplían funciones de persecución penal. Ya creada la república, su papel cambió para convertirse en los guardianes del erario público y en general del funcionamiento del Estado. Los ediles surgieron con la necesidad de la República Romana de administrar los espacios de todos, ante lo que se crearon estas magistraturas para supervisar plazas, templos y en general todos aquellos bienes que por su uso o función eran asuntos públicos. Existieron en total 3 tipos de ediles: los ediles plebeyos, encargados de supervisar lugares como calles o la vigilancia policial en las curias. La magistratura de la pretura fue siempre una institución romana hecha y creada como una forma de auxiliar a los cónsules con sus cargas de administración de justicia, por lo que, si bien no eran propiamente jueces, sí cumplían la función de administradores de justicia y de instancia, obligatoria y previa de todo proceso. Todo proceso romano era presidido al menos por un pretor. Una de las magistraturas más conocidas de la antigua Roma es la magistratura de consulado, que fueron los primeros cargos designados como sucesores del poder que anteriormente ostentaban el monarca. Ya luego de las demás magistraturas se fueron añadiendo, con posterioridad. El papel de los cónsules, que siempre debían ser 2, era el de ser los máximos representantes de la administración pública. Censor. Desde la creación de los censos durante la monarquía romana de Servio Tulio, el censo se convertiría en la herramienta por excelencia para agrupar a los ciudadanos de acuerdo a sus capacidades económicas. Por ello, aunque el cargo de censor era inferior jerárquicamente que la magistratura del cónsul, los censores gozaban de mayor dignidad, pues eran la puerta de entrada a todos los derechos que correspondía con el estatus de ciudadano adinerado, como la inclusión de las listas para el Senado o la capacidad de votar en una tribu o centuria, y eran quienes en general supervisaban las costumbres romanas. Las magistraturas estuvieron en funcionamiento hasta la caída de Roma, en el año 476 después de Cristo, y aunque variaron en número y en las funciones que realizaba cada magistrado, mantuvieron algunas características, como la titularidad de la magistratura a título propio o la necesidad de realizar una elección popular para legitimar al magistrado. Pero además de esta característica,
mantuvieron algunas otras, que vamos a conocer ahora. Chicos, ya que los estoy estudiando, ¿ustedes podrían decirme cuáles son las características de las magistraturas? Sí, yo conozco la gratuidad. En antigua Roma, la magistratura no implicaba el pago de un salario a quienes ocupaban el cargo. Quien desempeñaba este cargo lo hacía por el honor de serlo, ya que podía ser muy oneroso ser magistrado, pues las cuentas asociadas corrían por los funcionarios. La magistratura, a pesar de ser gratuita, tenía asociados derechos que podían llenar de nuevo las arcas de quienes podían garantizar el acceso a mercados, tierras, esclavos, entre otras. Yo conozco la característica de responsabilidad. Una de las cuestiones que pretendía resolver la creación de las magistraturas en la antigua Roma era evitar la posibilidad de que volviera a gobernar un tirano entre los romanos. Es por ello que los magistrados, el cargo de magistrado implicaba un control social y político entre los romanos. Una forma de desarrollo del procedimiento penal de las magistraturas en la antigua Roma era que surgía de la creación de las normas que criminalizaban o castigaban los actos contra la cosa pública, como por ejemplo los sobornos. Es por ello que los magistrados estaban en la obligación de rendir cuentas por cada uno de sus actos y de esa forma, si no rendían cuentas, pues eran castigados. Está también la periodicidad. Todos los magistrados, salvo el excepcionalismo, el caso del príncipe emperador romano, eran obligatoriamente periódicas. Esto era para llevar a cabo la labor administrador, para que las personas dedicadas a la administración no llevaban a cabo lo que realmente no les pertenecía. Este periodo era aproximadamente de 1 año, salvo el de los censores, que era cada 5 años. También está la colegialidad. Si bien en ese tiempo no existía la figura de los órganos de control, los romanos comprendían la importancia de promover que quienes ocuparan un cargo público fueran supervisados por lo menos por una persona que estuviera en su mismo estatus social, por lo que todas las magistraturas tenían que ser colegiadas y ocupadas por lo menos 2 personas que las rindieran en forma de colegas. Y es que también no nos podemos olvidar que una de las características principales dentro de los magistrados era la estabilidad que tenían ellos, y se dividían dentro de las magistrados mayores que escogían dentro de sus comicios. Asimismo estaban las tribus que nos escogían por los magistrados menores, y así sucesivamente lo que era el príncipe emperador, que estos pues escogían de manera electiva por el mismo precedor. Compañeros, pero también están las potestades de magistrados. Los magistrados estaban investidos por 2 facultades legales que los distinguían del resto de ciudadanos. Por un lado estaba la potestas, que era la autoridad que tenían todos los magistrados hacia los ciudadanos, por el solo hecho de ser representantes del ejercicio del poder estatal. Entre estas potestades cabe mencionar el imperio, potestas ius descendi y la potestad imperium.